ya se ha leído, pero más allá de lo que está en el texto, ¿cuál es el objetivo que tiene este proyecto de resolución? Compañeros, compañeras, colegas asambleístas, un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional en este momento están dando seguimiento a esta sesión de pleno, señora presidenta. Realmente el día de hoy hemos presentado esta resolución por todos los factores que están sucediendo, señora presidenta, a nivel nacional e internacional, y hemos creído conveniente de que el 21 de marzo, que acaba de pasar, se conmemora el año en el cual se busca erradicar todo tipo de discriminación racial existente en todos los países, de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas. Señora presidenta, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, las peores formas de expresión de racismo han dejado de ser parte del discurso correcto, aunque se mantienen comportamientos individuales, sociales e institucionales que nos confirman su vigencia en la cotidianidad. El círculo vicioso entre racismo, exclusión, pobreza, justifica comportamientos de desconfianza y desprecio. En el 2004, la Secretaría Técnica del Frente Social y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizaron una encuesta nacional sobre el racismo y discriminación racial en el Ecuador. La encuesta demostró que el 62% de los ecuatorianos admite que en el país existe el racismo y discriminación. Solo el 10% se considera abiertamente racista. De acuerdo a la condición sociorracial, se confirma que los afroecuatorianos son las mayores víctimas de racismo, el 88%, seguido de nacionalidades y pueblos indígenas con el 71%. En cuanto a la discriminación racial, entendida como prácticas institucionales de exclusión, restricción o preferencia por motivos raciales y étnicos, la encuesta reveló que los afrodescendientes, en este caso, son el grupo más que ha experimentado el fenómeno de racismo, el 44% en el último año, siendo justamente víctimas de racismo en la calle, el 63%, en el barrio, el 38%, en los autobuses, el 37%, en las oficinas públicas, el 36%, los lugares donde más se ha sufrido discriminación racial. La encuesta indagó sobre la discriminación laboral, donde justamente son los afroecuatorianos con el 13%, los pueblos y nacionalidades indígenas con el 10%, quienes más han sufrido discriminación en sus lugares de trabajo, bien sea por parte del empleador o la empleadora, por sus compañeros o compañeras de oficina o de todo el personal de trabajo. La conferencia de Durban reconoce que el racismo y la discriminación están estrechamente ligados a la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas, las cuales al mismo tiempo contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas racistas que a su vez generan más pobreza. En el párrafo 19 de la Declaración de Durban de las Naciones Unidas se reconoce que las consecuencias económicas, sociales y culturales negativas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, las cuales contribuyen en forma significativa al subdesarrollo de los países que están en desarrollo. En el Ecuador, las estadísticas oficiales demuestran que históricamente la pobreza es más acentuada en afrodescendientes y nacionalidades y pueblos indígenas, sobre todo que estas comunidades desde los tiempos coloniales han sido sometidas a sistemas de explotación, sumisión y denegación de su ciudadanía. Se estima que el principal factor estimulante de la pobreza en estos pueblos y nacionalidades descansa en el racismo estructural. Señora presidenta, creemos necesario entonces poder establecer el día de hoy esta resolución contra todas las formas de discriminación racial, justamente para que desde esta primera función del Estado ecuatoriano, llamado Asamblea Nacional, tengamos la posibilidad de ser nosotros pioneros en esa lucha de erradicación con frontalidad y con firmeza de todas las formas de discriminación racial que existen todavía en el Ecuador. El planteamiento de esta resolución lo hacíamos justamente recogiendo lo que dice el decreto 060 en el artículo 3, en donde demandamos
los pueblos y nacionalidades la aplicación de este decreto, en la cual se establece que deben adoptarse políticas laborales de acciones afirmativas para que en el tema del servicio público estemos realmente nosotros también visibilizados a través de esa inserción laboral. Es necesario, señora Presidenta, decir que han habido avances significativos en cuanto al tema de políticas públicas para beneficiar a estos sectores históricamente invisibilizados por el Estado del pasado. Pero no es menos cierto que necesitamos también que las funciones del Estado ecuatoriano tengamos claro el rol que tenemos que jugar justamente en este momento, en que Naciones Unidas ha establecido que a partir de enero del 2015 hasta diciembre del 2024 tengamos un decenio dedicado para los pueblos afrodescendientes. Por eso también hemos creído necesario y oportuno, señora Presidenta, colegas asambleístas, que dentro de esta resolución esté establecido también la Declaración de Naciones Unidas en cuanto a lo que tiene que ver con el decenio del pueblo afrodescendiente. Creemos, señora Presidenta, necesario decir que por parte del Presidente de la República ha habido los esfuerzos del momento que se estableció este decreto 060, pero que no hemos podido nosotros ver que ha habido ese compromiso por parte de las funciones del Estado, que no ha habido el compromiso de mandos medios de establecer el decreto 060 en cuanto a las acciones afirmativas para poder acceder al campo laboral por parte de pueblos y nacionalidades. Es también imperativo el empezar a trabajar en la implementación de las recomendaciones del decenio afrodescendiente de Naciones Unidas, decía, señora Presidenta, que más que un enunciado de propósitos, esta declaratoria es un reflejo de la lucha histórica de los africanos y afrodescendientes en el mundo entero. Para finalizar, señora Presidenta, colegas asambleístas, convencidos de que tenemos que ir acabando con esa forma de pensar, con esa mentalidad todavía colonialista, convencida estoy que el día de hoy esta resolución saldrá de este pleno de la Asamblea por voto de unanimidad de los presentes, señora Presidenta. Quiero aprovechar, y creo que es necesario desde este espacio levantar una voz de protesta, señora Presidenta, y decía yo que quiero aprovechar este espacio y la apertura de usted, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, para alzar esa voz de solidaridad con todas las familias y amigos de los 147 estudiantes masacrados en Kenia por un acto de discriminación, por no pensar igual que otros, por tener un Dios distinto. Además de rechazar profundamente estos atentados contra la vida humana que nos cuestionan la capacidad de reconocernos como diferentes y respetarnos y ser tolerantes con el otro. El pueblo de Kenia, el pueblo africano, desde el otro lado del océano, alzamos nuestra voz para hermanarnos y decirles basta a estos actos de odio y reclamar al mundo entero acciones reales, porque el África también existe, señora Presidenta. Se han alzado voces en contra de algunos ataques que están sucediendo en este mundo, pero hasta ahora hemos visto que se hayan alzado voces de protesta o que los medios de comunicación hayan jugado un papel importante frente a lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en Kenia. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias a la Asamblea.